Hoy te voy a hablar de una de las pocas inversiones que hay donde no se pagan impuestos, es decir, lo que inviertas más las ganancias o rendimientos son exentos de impuestos y no hay límite. Esta es una estrategia muy utilizada por muchas personas, de hecho para su retiro, para acumular una suma importante y poder retirarla exenta de impuestos. Y no es un plan personal de retiro tradicional, no es un PPR. De hecho, esta estrategia tiene un retiro anticipado, a diferencia del PPR que es hasta los 65. E incluso en esta estrategia podrías tener retiros parciales antes de llegar a la edad de retiro. Y por supuesto, como es costumbre en este canal, todo esto es legal, está fundamentado, es un incentivo de hecho de las autoridades y está en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Y es que en esta ley se habla de todo lo referente hacia el impuesto que tenemos cuando obtenemos ganancias. Por ejemplo, el impuesto que tenemos en nuestro salario. Si eres emprendedor y vas teniendo utilidades, también tienes este ISR, impuesto sobre la renta. Y en muchas inversiones aplica una retención, hay un impuesto. Por ejemplo, si tú inviertes en CETES o un pagaré bancario, al momento que te depositan los intereses, de manera automática, ni te preguntan, te hacen una retención que de hecho va a incrementar para el próximo año esta retención provisional y esta es automatizada. Otro ejemplo, si inviertes en la bolsa de valores y compras acciones, ETFs a través de una casa de bolsa, también hay un porcentaje que se te cobra por las ganancias o por los dividendos. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Todo paga impuestos? ¿Hay excepciones? Bueno, hagamos grandes las letras chiquitas de las finanzas. Y es que hay un artículo en esta ley, insisto, la ley del impuesto sobre la renta, que tiene esta maravillosa frase. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y viene un listado bastante amplio de 29 fracciones por las cuales vale la pena revisar. Pero te soy honesto, hay muchas que son extremadamente específicas, casos muy atípicos, pero esta estrategia que te voy a platicar hoy, todos la pueden aprovechar. Eso sí, transparencia total y aquí decimos las cosas como son. Cada una de estas fracciones tiene ciertas condiciones, ciertas cláusulas, requisitos, límites. Es importante conocerlos. Voy a mencionar de algunas de estas fracciones para que sepas de qué va, pero vamos a hablar de una muy específica que tiene que ver con inversiones. Por ejemplo, tenemos indemnizaciones laborales por accidente, reembolsos de gastos médicos, prestaciones de seguridad social, becas y guardería para hijos, cajas y fondo de ahorro de las empresas, prima de antigüedad al momento de separación laboral, primas vacacionales, venta de casa con ciertos requisitos, concepto de alimentos por pensión, premios científicos o artísticos. Si te das cuenta, son situaciones muy particulares, muy específicas. No es que alguien pueda decir, oye, quiero que me apliquen todas. Depende de cada circunstancia. Aunque claro que hay algunas bastante interesantes que puede aplicar para varias personas y nos detallaremos mucho más en la que nos está importando, esta inversión para el retiro. Una de las que vale la pena revisar es una proporción, una parte del aguinaldo. Ya sabemos que cuando llega diciembre, los trabajadores tienen derecho a recibir el aguinaldo y se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Eso sí, no es todo el aguinaldo de manera exenta, tiene límites y esto está explicado en la fracción referente al artículo 93 que habla del aguinaldo. Ojo aquí. Otra fracción que vale la pena revisar es algunos seguros. Y en particular nos estamos refiriendo a el seguro de vida. Esta estrategia financiera donde uno contrata una póliza donde protege a beneficiarios, a su familia, y en el delicado caso de que llegara a faltar, su familia recibe dinero, una suma asegurada. También todo esto está establecido en el artículo 93, aquí está la fracción, la número 21. Y en este ejemplo que te pongo, la familia recibe el dinero exento de ISR. Número 3, algunos donativos. Por ejemplo, uno muy popular que muchas personas preguntan o revisan es entre cónyuges, entre parejas, o los que reciban los descendientes y ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Ejemplos, padres a hijos, hijos a padres. Y como viste, la ley es muy clara, muy explícita, tienes que tener la figura de cónyuges, un noviazgo no aplica, por ejemplo, y es de padres a hijos, línea recta, ascendiente o descendiente, por ejemplo, entre hermanos no aplicaría. Otro que vale la pena mencionar, ya lo hemos mencionado en otros videos, es el beneficio de las OFIPOS. Figuras como lo que en su momento era NU, que ahora está transicionando a BAN,
Banco, Story, Clar, Finsus, Cubus, Supertasas, entre otras. Y tal cual lo dice la ley en la fracción número 20, aunque también tiene un límite, en este caso particular de 5 UMAS. Por cierto, una UMA es una unidad de medida y actualización, un indicador que va actualizando el INEGI cada año, se puede medir de manera diaria, mensual o anual, y aquí está la información y como te puedes dar cuenta va incrementando a través del tiempo. Por ejemplo, en el caso de las SOFIPOS se habla de 5 UMAS exentas, estamos hablando de 206,367 pesos, para el 2026 incrementará un poco. Ojo que este límite, este monto es el saldo promedio diario exento por persona, no por SOFIPO. Esto dado que hay personas que a lo mejor concentran el recurso en una sola institución con esta figura como SOFIPO, hay quien tiene varias, entonces el límite aplicaría igual para cada uno de ellos y tendrían que considerarlo en la versión integral. Y ahora llegamos a la inversión para el retiro que te comentaba, que no es un PPR, no es un Afore y que aplica este beneficio también con reglas muy específicas. Y esto no es algo nuevo, lleva muchos años así operando, es un incentivo como lo puedes ver en la ley, es legal. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque al final están dando un incentivo para que las personas ahorren e inviertan para su retiro. ¿Y dónde encontramos información al respecto? Nuevamente en el artículo 93, en la fracción 21, habla de este concepto de supervivencia a los 60 años. Voy a leerte la ley y luego te lo voy a explicar de manera muy sencilla, con peras y manzanas, con unos gráficos. En pocas palabras, habla que las cantidades que entreguen las instituciones financieras a quien contrate a los asegurados o sus beneficiarios que retiren estos recursos de instrumentos financieros después de los 60 años y que además hubieran transcurrido al menos 5 años desde la fecha de contratación. Aquí lo tienes explicado de una manera visual, gráficamente, para entenderlo muy sencillo. Tú contratas una estructura de inversión bajo el artículo 93 y vas a ir aportando en diferentes inversiones, ahorita hablamos de ello, vas acumulando, vas creando cierto interés, cierto rendimiento y vas a poder sacar este dinero después de los 60 años sin límite de manera exenta de impuestos. Oye, ¿podría retirar antes la inversión? La respuesta es sí, pero ya no aplicaría el beneficio de la exención de impuestos y como muchas otras inversiones habría una retención. ¿Qué conviene en este tipo de estructuras? Pues que sea un complemento para tu retiro y retirarlo después de los 60 años. Eso sí, te tienes que súper asegurar que el producto financiero que te están ofreciendo esté amparado, registrado bajo el artículo 93. No basta con que tengas alguna inversión cualquiera y lo aguantes hasta los 60 años y después lo retires y pienses que va a ser exento. El producto especificado tiene que estar tipificado como el artículo 93. Y esto lo menciono porque es muy importante porque hay diferentes ventajas y estrategias dependiendo el artículo fiscal con el que esté registrado un producto del retiro. Hay algunos que están registrados bajo el artículo 151, que lo hemos hablado en otros videos, que ahí la edad objetivo de retiro es a los 65. En el caso del plan del artículo 93, ya veíamos es a los 60 años. Hay otra estrategia que es el artículo 185, que también es a los 65. Y hablando de los rendimientos, pues va a depender de la inversión que hayas seleccionado. Te voy a hablar en mi caso. Yo en lo personal, las estrategias de retiro que tengo, tanto a los 65 años con un plan PPR 151 y mis estrategias de retiro a los 60 años bajo un plan del artículo 93, lo concentro principalmente en empresas de la Bolsa de Estados Unidos, a través de empresas de índices que siguen el S&P 500 o el Nasdaq, que es más tecnológico. Aunque también hay otros tipos de portafolios, de estrategias más conservadoras que invierten en renta fija, estilo los CETES. Aquí sí va a depender mucho del perfil de cada quien. Les digo, a mí me gusta, por ejemplo, la exposición al S&P 500, las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Estados Unidos, que suele ser una inversión de largo plazo. Para mis 60 años faltan muchos años. Voy a tener años seguramente positivos, bastante interesantes, algunos neutrales. Puede haber años negativos, pero a mí me interesa la perspectiva de largo plazo. También, como lo mencionaba, una parte de mi retiro está en estrategia del Nasdaq, que son empresas de corte más tecnológico. Si bien hay de otros sectores, pero bueno, aquí está, por ejemplo, el top 10 de un corte de hace unos meses. Empresas como Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom, Amazon, Tesla, Meta, Google, a través de Alphabet, Netflix. Y a ver, esta es una estrategia adicional, un incentivo de no pagar impuestos legalmente por los rendimientos acumulados siempre y cuando se retire después de los 60 años. Y a la pregunta ¿con cuánto se puede retirar uno? Depende de las circunstancias particulares.
Uno de las aportaciones. Hay quien aporta, por ejemplo, mensualmente 2,000 pesos a este tipo de estructuras. Hay quien puede un poco más, va variando. Hay quien va aumentando la cantidad año tras año. Hay quien a lo mejor algunos años cuando le va bien aporta un poco más, luego baja la aportación. Además, claro está que habrá que considerar el tipo de inversión. Hay algunas más conservadoras, algunas que pueden tener mayor potencial. Ya sabemos que el rendimiento histórico no garantiza el futuro, pero nos da una idea de cómo ha funcionado. Y algo que siempre he dicho, que la clave no está en juntar o empezar con grandes cantidades, sino en la constancia. Por ejemplo, esta es una proyección, una estimación de alguien que empezó a una temprana edad, a los 25, va haciendo sus aportaciones y a sus 60 años puede tener una cantidad interesante, pero todo a través de la constancia. Y si a ti te interesa que te apoyemos con una proyección personalizada, que se revise tu caso, ver si aplica el plan 93 o quizás si te conviene más el plan 151, que son 5 años más tarde, pero puedes tener otros beneficios interesantes. Yo en lo personal combino varias estrategias de retiro. Esta es una de las que yo manejo, el plan 93, tanto como cliente, y también te podemos asesorar en una institución financiera regulada de ello. Aquí te dejo la liga y también en el primer comentario para que apartes tu lugar, ahí escojas el día, la hora y revisemos un caso particular, ya sea el plan 93, el plan 151 o alguna otra estrategia de retiro regulada. Me encantaría conocer en tu caso qué es lo que opinas. Al final es una manera legal de pagar menos impuestos, de ahorrar para tu futuro, en este caso con el objetivo de los 60 años. Mencionaba que se podrían hacer retiros parciales de manera anticipada, pero ahí perderíamos el beneficio de la exención, que es bastante interesante. Bueno, pues dudas, comentarios, consejos, te leo allá abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video para hacer grandes las letras chiquitas de las finanzas y espero verlos a todos en las consultorías personalizadas. Ya sabes, allá abajo apartas tu lugar junto con mi equipo. Hasta la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.